Vamos a continuar viendo el Evangelio según Marcos en esta serie que hemos titulado Jesucristo es asombroso. Y bueno, ya terminamos el capítulo 1, vamos a continuar con el capítulo 2. Hoy vamos a ver una porción un poco extensa. Vamos a ver 13 versículos. Es otro milagro, como el que vimos hace 8 días. Otro milagro muy famoso. Así que leamos y veamos lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando y bueno, como acabamos de leer y les decía hace un instante, un pasaje sumamente famoso, ese paralítico que fue llevado hasta Jesús, que fue bajado por el techo hasta donde estaba Cristo, que fue llevado por sus amigos para que fuera sanado. Sin embargo, creo que este posiblemente sea uno de los pasajes más confrontantes de toda la Biblia. Precisamente por eso le he puesto como título a esta enseñanza: confrontación asombrosa. Ahora, si hay una palabra que es chocante, es confrontar. ¿A quién le gusta que lo confronten? ¿A quién le gusta que le digan que está equivocado, que lo que piensa no es así, que lo que ha creído por mucho tiempo, quizá toda su vida, está errado, está equivocado? Es una palabra fuerte, es una palabra difícil, sin embargo, es una de las palabras más importantes, porque esta más bien sería la pregunta: si yo estoy equivocado, y si he estado equivocado toda mi vida, ¿acaso lo mejor que podrían hacer por mí no sería confrontarme con la verdad? Ese es el asunto. Quizá es muy difícil, quizá obviamente sí, a veces hasta hay personas que se ofenden cuando se les confronta, o quizá nosotros nos hayamos ofendido cuando se nos confronta con la verdad, pero es necesario porque, una vez más, si yo voy por un camino equivocado, lo mejor que puede hacer alguien conmigo es confrontarme y decirme, obviamente con gracia y amor: hey, Alex, estás equivocado. El camino por donde vas no es el camino correcto. Alex, eso que tú piensas, eso que tú crees, eso que tú estás haciendo no está bien. Eso sería lo mejor que alguien podría hacer por uno. Pero lo interesante es que muchas veces esta es una de las cosas que más nos choca y que más nos disgusta. Y a veces, como cristianos, como personas que decimos conocer la palabra de Dios, y ojalá que así sea, pero a veces, no sé si te ha pasado a ti como a mí, la palabra de Dios es fuerte al confrontarnos, pero es necesario. Por eso me encanta esa, digamos, combinación de esas dos palabras. Esta es una confrontación, pero quiera Dios que cuando la palabra de Dios nos confronta, sea una confrontación asombrosa, que nos maraville, que si nos tiene que choquear, que si nos tiene que dejar impactados, gloria a Dios, pero que a la vez veamos el asombro y la maravilla de lo que Dios nos quiere enseñar. Así que creo que en este pasaje podemos ver 4 maneras en las que Jesús confronta a las personas. Y lo hace de una manera fuerte, directa, pero a la vez tierna y amorosa, que creo que es la combinación perfecta para que haya una confrontación asombrosa. Así que quiero que veamos 4 verdades allí en este pasaje que acabamos de leer. Y lo primero que quiero que veamos es que nos asombremos de cómo Jesucristo confrontó de manera directa a las multitudes. Primer punto,
multitudes confrontadas. Como lo hemos venido viendo en el Evangelio según Marcos, si ha habido una persona en este mundo que ha atraído a multitudes, aunque no era su propósito, fue Cristo Jesús. Y lo hemos dicho muchas veces, imaginémonos si Jesucristo estuviera haciendo lo que hizo hace 2000 años en esta época. Si en aquella época donde no había redes sociales, donde no había internet, donde no había globalización, Jesucristo juntaba tan grandes multitudes sin promocionarse. ¿Se imaginan donde Jesucristo hiciera lo mismo en esta época? Pero curiosamente, cada que Jesucristo estuvo frente a las multitudes, con amor, con gracia, Él las confrontó. ¿Con qué las confrontó? De una manera muy directa, con algo que la palabra de Dios nos ha venido enseñando y que es necesario repetir una y mil veces, las confrontó con la enseñanza de la palabra. Como hemos venido viendo en Marcos, las multitudes se estaban amontonando alrededor de Cristo, pero por los milagros. ¿Pero qué hizo Cristo con las multitudes? Quiero que veamos este primer punto en los 2 primeros versículos que acabamos de leer y el versículo 13, y ya les explico por qué vamos a saltar al versículo 13, pero vemos los primeros 2 versículos. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, recordemos que él fue en una gira para predicar el evangelio en todos los lugares de Galilea, pero como vimos hace 8 días, aquel leproso que fue sanado, en lugar de ser una ayuda para el ministerio de Jesús, fue un terrible tropiezo. Lo hizo famoso, pero no en la forma en que Jesús quería. Así que Jesús se dispone a regresar a Capernaum, donde hemos visto ya que era posiblemente uno de los lugares donde Jesucristo vivía recurrentemente. De hecho, hasta hay quienes creen que Jesucristo tenía hasta una casa allá. Posiblemente alguien se la regaló, o algunos creen que era una casa alquilada, pero Capernaum era un lugar de residencia recurrente de Jesús. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida, y es donde vemos ya, se regó la fama, corrió la voz de que había vuelto a casa. Y como ya sabemos que Jesús se había vuelto famoso por los milagros, según el pasaje que vimos hace 8 días, dice el versículo 2, pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Definitivamente Jesús se hizo famoso. Ni en la casa lo dejan en paz. Pero podemos ver el mismo asunto. Jesucristo está reuniendo multitudes, pero como lo estamos viendo en el contexto de la palabra, porque las multitudes lo siguen por las sanidades, por los milagros. Sin embargo, ¿qué dice? Aunque esta traducción dice mientras, el idioma original no dice así. El idioma original literalmente dice y él les predicaba la palabra de Dios. De hecho, esa frase debería estar sola. Y él les predicaba la palabra de Dios. Las multitudes se reunían alrededor de Jesús, no lo dejaban, como decimos nosotros, ni para comer. Literalmente la Biblia enseña eso, no tenía tiempo ni para comer. ¿Pero para qué? Para que él sanara a las personas. ¿Pero qué hacía Jesús? Les predicaba. Como quien dice, y es verdad, él no los dejaba ir sin el milagro, pero antes del milagro les predico. Porque yo no vine a hacer milagros, es lo que hemos venido viendo a la luz de la palabra. El Jesucristo no vino a sanar a los enfermos, aunque lo hacía como hemos venido viendo por la compasión, por la misericordia. Pero cuando las multitudes se reunían, ¿qué hacía él? Pues vinieron por su milagro, pero no se van sin antes predicarles la verdad, la palabra. Por eso es que quiero ir al versículo 13, porque curiosamente la mayoría de expertos y aún las traducciones ponen ese versículo 13 en el siguiente párrafo, es decir, en la siguiente historia. Personalmente creo, y obviamente no tengo la última palabra, pero creo que más bien ese versículo debería estar perfectamente allí, haciendo como en las tapas de un libro, enmarcando la prioridad de Jesucristo, lo más importante. Porque después de hacer el milagro, que es en lo que se van a centrar los versículos desde el 3 hasta el 12, dice el versículo 13, entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago, se fue nuevamente, los dejó y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Entonces he traído esos 2 versículos para que enmarquemos ese primer punto. ¿Cuál era la prioridad de Jesucristo? La enseñanza. Y las multitudes venían, ¿por qué? Por los milagros. Pero ¿él qué hacía? Les enseñaba. Y mis hermanos, cuando uno sabe que después de la enseñanza hay comida, pan, pescado, cuando uno sabe que después de la enseñanza hay señales y milagros, uno hasta se aguanta la enseñanza, ¿sí o no? Pero no era para que se la aguantaran, es porque Jesucristo, el Hijo de Dios, vino desde el cielo a enseñar como nunca nadie había enseñado. Y el asunto es que tristemente hasta el día de hoy sigue pasando lo mismo, lo hemos dicho tantas veces, multitudes se van a agolpar en lugares que se hagan llamar iglesia y hasta en nombre de Cristo prometan señales y milagros. Pero cuando se agolpan las multitudes, cuando se promete que va a haber enseñanza fiel de la palabra, nunca lo vamos a encontrar. Si ni a Jesús le pasó, ¿qué nos hace pensar que a nosotros sí?
Mis hermanos, siempre, cuando la prioridad es enseñanza, solo serán unos cuantos, solo serán un puñado. Porque aunque Jesucristo reunía multitudes alrededor de él y él les predicaba, pero ¿qué pasó cuando él dejó de hacer milagros? Tenemos literalmente la respuesta en la palabra de Dios. En Juan capítulo 6, los pongo en contexto para quien de pronto no lo recuerda, aunque lo usamos mucho ese pasaje. Jesús multiplica pan y pescado a una multitud de miles, literalmente de miles. Al otro día, porque vuelven por pan y pescado, cuando él ya no les da pan y pescado, ¿qué pasa? Empieza a enseñarles la verdad, empieza a predicarles, porque eso era lo que él hacía. Y en Juan, capítulo 6, versículos 60 y 61, dice, muchos de sus discípulos, aunque ahí entre comillas debería estar discípulos, decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Allá es donde vamos. Cuando ya solo esa enseñanza, no, qué pereza esa enseñanza, ese servicio tan largo, ese Jesús se extendió, ya la gente tenía sueño, ya la gente estaba cansada. Vinimos por el milagro y casi que no hace milagros. Y cuando empezó a enseñarnos, no, que nadie le entendió, eso era muy difícil de entender. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero eran discípulos. ¿Cómo puede alguien aceptar esto? Muy difícil. No, no comprendemos esto. Versículo 61. Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? Mis hermanos, la enseñanza de Cristo era confrontante. Y cuando ya no habían señales y milagros, cuando no había pan y pescado, así la gente, hasta con la enseñanza, se sentía ofendida. Y no era el propósito de Cristo ofender, pero es necesario decirlo. Dios quiera que jamás el propósito de un predicador sea ofender, pero es necesario decirlo. Cuando es la verdad de Dios, normalmente la enseñanza ofende. Al que no quiere creer la verdad, al que no quiere aceptar la verdad, o al que está buscando de Dios, de Cristo, solo por lo material, por lo físico, por lo económico, mis hermanos, prediquemos la verdad y veremos que la mayoría se ofenden. No porque uno quiera ofender, pero me gusta lo que dijo un hombre de Dios que admiro demasiado. Si la verdad ofende, que ofenda, porque la gente vive ofendiendo a Dios. Mis hermanos, no es que el propósito de la enseñanza sea ofender, pero cuando es la verdad, normalmente, más recurrentemente es ofensiva. Porque como lo estamos viendo en esta enseñanza, la enseñanza debe ser confrontante. Si estoy equivocado, una vez más, que Dios me diga que estoy equivocado. Si en lo que nací, en lo que crecí, en lo que creí que me iba a morir porque me lo enseñaron mis padres, era mentira, pues que Dios me enseñe la verdad, que me enseñen, que me confronten. Porque si voy por el camino equivocado, como dice la palabra, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de destrucción. Y aunque lo han usado mucho para el pecado y la maldad, se refiere más bien a la religiosidad. Los dos caminos no es el camino de la religión y el camino del mundo, los dos caminos es el camino de la religión o el camino de Cristo. Esa es la gran realidad. Y allí mismo en el mismo capítulo, en el capítulo 6 de Juan, versículos 66 y 68, adelantémonos un poquitico porque no podemos ver todos los detalles de ese capítulo, aunque me encantaría. Dice el versículo 66, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. ¿Por qué? Por la enseñanza. No sé si te ha pasado como a mí, que uno cree que cuando uno conoce la verdad de Dios, uno dice, no, si yo empiezo a enseñar la verdad de la palabra, vea, se van a amontonar las personas. Al contrario, un puñado va a quedar. Pero esa es la realidad. A Jesucristo le pasó. ¿Quién puede ser mejor predicador que Jesucristo? ¿Podrías tú conocer un mejor predicador que Cristo Jesús? Dios mismo hecho hombre trayendo la verdad. Había multitudes alrededor de él, ¿sí o no? En este episodio, literalmente más de 6,000. Sin contar mujeres y niños, solamente 6,000 hombres. Pero cuando ya no les dio pan y pescado, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos, aunque debería estar entre comillas, no, se apartaron de él, de Cristo, y lo abandonaron. ¿Por qué? Porque ya no había milagro, solo había enseñanza. Versículo 67, entonces Jesús mirando a los 12, este pasaje es muy conocido, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Le dijo a los discípulos, y estoy convencido que no lo dijo de manera brusca, de manera grosera, seguramente que con mucha ternura y mucho amor, casi como diciéndoles, ¿ven cómo son las cosas? Si estamos aquí solo por multitudes, qué bueno que Jesús la tenía clara. Si estamos aquí es para llenar el estadio, para llenar este lugar, puede ser que un día esté lleno, el día que haya comida, que haya pescado, que haya pan, pero al otro día ya no hay nadie.
Y ustedes que están tan cerca de mí, ustedes que están conmigo desde el principio, ¿se van a marchar? ¿También me van a abandonar? Y ahí es donde vienen esas gloriosas, hermosas, maravillosas palabras del apóstol Pedro. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? ¿Pero qué? ¿Tú tienes milagros, señales, pan, pescado? Si haces el milagro, bien, me sanaste la suegra, gracias. Comimos pan y pescado también de la multiplicación, gracias, pero tú tienes las palabras, el mensaje, la enseñanza que dan vida eterna. Mis hermanos, Pedro en ese contexto sí la tenía clara. Él sabía que al final de esto no se encontraba en cualquier lugar. Palabra fiel y verdadera, la verdad de Cristo. Esa es la pregunta que quiero que nos hagamos. ¿Nos confronta esto? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Porque Jesucristo lo hizo con las multitudes. Sí, cuando hubo necesidad, suplió la necesidad. Tuvo misericordia y ayudó a las personas en necesidad. Pero siempre los confrontó con esto. Lo más importante es la palabra. Lo más importante es la enseñanza, aunque no hubiera milagros. En el mismo libro de Juan, porque Juan habla mucho de esto, en el Evangelio según Juan capítulo 8, versículos 31-32, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, aunque una vez más, entre comillas, deberíamos decir ahí creyó en él. ¿Por qué? Ustedes son verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo? Confrontando, esperen. En este contexto de este pasaje, un montón de personas supuestamente creyeron en él. ¿Qué hizo Jesús? Él no dijo, vea, empezó a publicar, mire, prediqué y mire todos los que se convirtieron, miren todos los que se arrepintieron, miren todos los que pasaron adelante, llenamos el salón, muchachos. No, le dijo a la gente que se suponía que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Simple. Lo que va a demostrar que son verdaderos cristianos, verdaderos seguidores míos, dijo Cristo Jesús, es que hasta el último día lo más importante para ustedes sean las enseñanzas, porque los milagros se acabarán, las señales se terminarán, como dice la palabra, las lenguas cesarán. Ese espectáculo se acabará, pero ¿qué quedará al final? La palabra que permanece para siempre. Y ahí es donde viene uno de los versículos que para mí es más hermoso, que lo hemos convertido en canción, pero qué triste que a veces solamente es una canción. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Lo que me va a hacer libre ni siquiera es que me echen fuera el demonio que hay dentro mío, porque me pueden expulsar 100 demonios, y esos 100 demonios se van, traen otros 7 por 100, 700. Eso es una locura. Vienen y encuentran la casa limpia, barrida, y el estado postrero es peor. Lo que necesito no es una liberación generacional. Tantas personas van a lugares, a un encuentro, y allá, mejor dicho, los emocionan y hasta los liberan, pero después salen peor. No, mis hermanos, lo que necesitamos es la verdad, conocer la verdad, permanecer en la verdad. Y es la verdad de Dios, el Evangelio, la palabra, la enseñanza, lo que nos va a hacer libres de la mentira, del engaño, de la falsedad. Eso hace que me acuerde del salmista en el Salmo 119, versículo 17. Ojalá esto se convirtiera en una realidad en nuestras vidas. El salmista dice, oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Ese hombre de la antigüedad tenía también claro eso. Y si entendemos que no sabemos, no estamos seguros si fue David o no, pero si no fue David, imagínense, posiblemente fue un hombre que no vio señales y milagros, pero había algo en lo cual él se deleitaba, en la palabra de Dios, en las enseñanzas. La traducción más popular dice cuánto amo tu ley y tristemente muchos lo han enfocado solamente en la ley, pero en ese contexto de ese pasaje no eran los 10 mandamientos. La ley era la palabra de Dios escrita, la Torá, el Antiguo Testamento. Por eso esta traducción lo dice de manera perfecta, o cuánto amo tus enseñanzas. Lo que ese hombre tenía en ese momento solamente eran 5 libros. Tú y yo hoy tenemos 66. ¿Cuánto amamos esa palabra? ¿Cuánto amamos esas enseñanzas? ¿Cuánto amamos lo que está escrito allí? Lo que hay allí es suficiente para que nuestras vidas sean confrontadas y seamos guiados por la verdad. Volviendo a Juan, Jesucristo le dijo a sus seguidores, les dijo en Juan 10:27, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Quién es oveja realmente de Cristo? No es el que se hace bautizar y asiste a una iglesia y hasta se convierte en líder y pastor y llena una iglesia de personas. Son personas que como ovejas escuchan la voz de Cristo. Él las conoce, Él sabe quiénes son. Él sabe quiénes son sus ovejas. Pero ¿qué dice? Ellas que me siguen. ¿Siguen qué? Su voz, su palabra, sus enseñanzas. Se mantienen fieles y firmes a la verdad. Por eso lo he dicho tantas veces.
Si por la gracia de Dios en este lugar estamos predicando la verdad de Cristo y es la palabra de Cristo la que abunda en este lugar, gloria a Dios y pidámosle a Dios que nos permita seguir en ese camino. Pero si en algún momento nos desviáramos de la verdad y la palabra, la voz de Cristo, el mensaje fiel de la palabra no fuera el centro de este lugar, huye por tu alma, huye por tu vida, huye por tu bien. Necesitas es palabra y un verdadero cristiano va a querer escuchar solo la verdad de Cristo, la voz de Cristo. Entonces podemos ver, Jesucristo siempre confrontó a las multitudes. ¿Me van a seguir? ¿Por qué? Porque lo que yo tengo es enseñanza. Seguimos a Cristo, ¿por qué? Por su palabra, por su enseñanza. Esto nos lleva al segundo punto, más fuerte todavía. Y es que Jesucristo en segundo lugar confrontó las creencias. Creencias confrontadas. Y aquí es donde viene una de las partes para mí más interesantes, porque ya nos adentramos en el milagro tan famoso. Veamos esto en los versículos 3 al 5. Jesús está enseñando, es su prioridad. Y en ese momento llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Si tú y yo estuviéramos en esa condición, mejores amigos no podríamos tener. Es evidente de que estos hombres escucharon que Jesús estaba otra vez en Capernaum, tenían un amigo paralítico. En este contexto se entiende que es cuadrapléjico. Posiblemente este hombre a lo mejor ni pueda mover siquiera la boca. Es un hombre que realmente está lisiado, completamente lisiado, casi como un vegetal, según lo que nos enseña el idioma original. Tanto que literalmente lo tienen que cargar 4 personas porque él no puede mover ni un dedo. Humanamente hablando, una condición muy terrible, ¿no? Dice el versículo 4, como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, podemos ver, había gente, mejor dicho, hasta de un solo ojo, como decimos nosotros, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Esta frase es muy interesante, a mí de niño me impactaba mucho esa frase, porque pues uno de niño le enseñan esto, le dicen es que abrieron un hueco en el techo. En estos días lo decía, recuerdo que hasta yo hice el dibujito de eso, pero uno se ubica en este contexto y uno dice, uy, subieron al techo, ¿cómo hicieron para subir a ese señor al techo? Complicado, no. No es tan complicado, porque si uno se va a la época de Jesús, hace 2000 años, todas las casas tenían un acceso directo al techo que más que un techo como el nuestro, era una terraza, precisamente donde normalmente en época de verano la gente dormía. Así que no es que fue muy difícil subirlo al techo. Había un acceso directo. Si esa misma casa no tenía una escalera, la casa contigua seguramente la tenía. Era muy fácil subir al techo. Lo que nos está diciendo es que literalmente donde estaba Cristo enseñando no había cómo meterlo. Así que lo que hicieron fue, pues no les importó que lo estuviera enseñando, no les importó interrumpirle la enseñanza a Jesús, lo subieron al techo y abrieron un hueco. Normalmente los techos eran de paja o de ramas mezclada con arcilla o con barro, así que no era tampoco tan difícil, aunque eso sí, seguramente empezaron a caerle basurita a Jesús encima de los que estaban alrededor. Pero dice, luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Así que ellos tenían claro, lo tenemos que poner frente a Jesús porque Él lo va a sanar. Ese era su acometido, esa era su labor, ese era su propósito. Pero aquí es donde viene, porque ¿qué hizo Jesús? Confrontó la creencia, confrontó la fe de estas personas. Versículo 5, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, ahora detengámonos allí, imaginémonos por un segundito que no conocemos la historia. ¿Qué creen ustedes que estaban esperando estas personas que Jesús le dijera al paralítico? Hijo mío, ¿tus pecados son perdonados? Eso sería lo último que esperarían ellos. ¿Ustedes creen que para que Jesús le diga tus pecados son perdonados, ellos hubieran hecho todo lo que hicieron? ¿Cuántas personas realmente están dispuestas a predicar el evangelio como es? No prometerle a la gente sanidad, milagros, solución de problemas, prosperidad, sino decirles que su mayor problema es su pecado, su maldad. Ay, no, es que de pronto se ofenden. Mis hermanos, ese es el problema real del hombre. Podemos ver que Jesucristo confrontó la fe de esas personas. Al ver la fe de ellos, Jesucristo sabía para qué lo habían traído. Jesucristo sabía cuál era el propósito y el esfuerzo de esos hombres y no está diciendo que estaba mal. Qué buenos amigos, humanamente hablando, muy buenos amigos. Rodémonos de esa clase de amigos que nos quieren ayudar aún en las cosas físicas y materiales. Pero lo que Jesucristo está haciendo es confrontándolos, no solamente al paralítico, no solamente a los 4 hombres, sino a todos los que están alrededor. ¿Qué es lo que están buscando realmente de mí? Porque aquí es donde viene para mí el asunto honestamente más confrontante de todos. Vamos a tratar de ser honestos con nosotros mismos. ¿Quién creemos tú y yo que está en peor condición?
Este hombre paralítico, que posiblemente no puede mover ni un dedo, le tienen que hacer todo. ¿Quién está peor? ¿Él o los que estaban sentados alrededor? En un momento vamos a ver, me voy a adelantar un poquitico, que había allí escribas y fariseos, líderes religiosos. Frente a esto que hicieron, criticar, murmurar, señalar. Pero desde nuestra perspectiva humana, si nosotros viéramos a dos personas, una persona que está bien puesta, que tiene los 5 sentidos, que tiene todas sus capacidades motoras perfectas, de hecho es una persona prestante de la sociedad, tiene un buen empleo, le va bien, todas las cosas están perfectas, tiene una familia bonita, tiene un empleo, una carrera exitosa, mejor dicho, humanamente, como decimos, no le duele una muela, pero no tiene a Cristo, no conoce la verdad de Dios. Y vemos a una persona en esta condición, un cuadrapléjico, tirado en una camilla que no puede hacer absolutamente nada. Tiene que depender hasta de lo más mínimo para que alguien más se lo haga. Desde nuestra perspectiva humana, ¿quién está en mejor condición? Uno diría, pues hombre, la otra persona que está súper bien, pero pensemos en esto, pero el paralítico tiene a Cristo, el paralítico tiene sus pecados perdonados. ¿Quién está mejor realmente? En ese momento, a pesar de la condición física, y no quiero decir con esto, y espero no ser malinterpretado, no estoy diciendo porque espero ni yo mismo llegar a creer alguna cosa de esas, no estoy diciendo que yo sea indolente, que no crea que esa persona está sufriendo, cualquier persona, a mí me pasa, cualquier machucón que uno se pega en una uña le duele. No estoy ignorando el dolor físico y humano y Cristo tampoco lo hacía, ya estamos viendo, Cristo tenía compasión, misericordia aún del que estaba enfermo físicamente. Pero lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar es que por muy triste que sea una condición humana, es pasajera. Y lo que hay dentro, el problema real del pecado, de la maldad, es lo que realmente, mis hermanos, tiene importancia porque eso tiene implicaciones eternas. Y lo que la palabra de Dios está haciendo es confrontando la fe de esas personas y a nosotros también. Si tú y yo no alcanzamos a entender que la peor condición del ser humano es su pecado, su maldad, no la condición física, nos vamos a lamentar muchas veces por lo físico, por lo material, hasta en nosotros mismos, ¿sí o no? Sin darnos cuenta que ya Cristo ha hecho lo más grande por nosotros. Porque al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, y podemos mirar esa expresión, hijo mío, qué expresión tan hermosa, que Cristo diga esas palabras, que es una expresión de ternura. No es que aquí Jesucristo esté hablando como el Padre, sino que es una expresión de amor, de misericordia. Tus pecados son perdonados. Ese hombre, más que ser levantado de ese lecho, ¿qué necesitaba? Perdón de pecados. Pero estos 4 amigos habían llevado a ese hombre para que Cristo le perdonara pecados. Para nada. Mis hermanos, esa es la peor condición del ser humano. En Mateo 18, versículos 8 y 9, Jesucristo dice, por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las 2 manos y los 2 pies. Y obviamente no es que literalmente nos vamos a cortar una mano y un pie, pero ¿qué es lo que está enseñando Jesucristo? Esto que hay aquí, esto es pasajero y no es lo que importa. Porque como estamos viendo el domingo, así sea sin un pie, sin una mano, ¿qué importa? Así sea sin la cabeza, ¿qué importa? Allá Dios nos glorifica y nos da un cuerpo que no nos alcanzamos a imaginar. Este cuerpo, por más que lo cuidemos, igual se va a envejecer, va a descender a la tumba tarde o temprano. Y es lo que está enseñando la palabra de Dios. Y a veces vivimos tan afanados. No, esto en ese sentido es desechable. Se desgasta. ¿No es verdad? Pero ¿qué es lo que importa? Lo que hay del otro lado. Versículo 9, y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los 2 ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Ese hombre en este momento, el paralítico en este momento, todavía no ha brincado, todavía no ha salido corriendo, todavía no puede mover ni un dedo. Pero en este preciso momento, en el momento en el que Jesucristo le dice, hijo mío, tus pecados te son perdonados, ese hombre está en la mejor posición que jamás alguien podría estar. Perdonado por Cristo. Derechito al cielo. ¿Sí o no? Porque como sabemos, ya conocemos la historia, en un momentico se va a levantar y va a caminar, pero igual se murió. Hoy no está con nosotros. Hoy no nos está contando el testimonio. Pero sus pecados fueron perdonados, porque eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. Precisamente, si nos devolvemos un poquitico en Mateo capítulo 10, versículo 28, Jesucristo enseñó esto, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma.
Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Si aún alguien nos quitara la vida física, ¿sabe qué está enseñando la palabra de Dios? No nos quitó nada. Si tenemos a Cristo, que nos quitó, nos mandó para la casa. Nos mandó a recibir ese cuerpo glorificado, estar en la presencia de Cristo Jesús por toda la eternidad. Y eso fue lo que enseñó Cristo. Y no solamente lo enseñó de dientes para afuera, él mismo lo vivió. Él estuvo dispuesto a ir a morir en una cruz por tus pecados y los míos para mostrarnos que nuestra mayor necesidad no es física, no es económica, no es material, no es sentimental, no es emocional. Es más grande, es eterna, es perdón de pecados para poder ir al cielo y no al infierno. Eso fue lo que Cristo Jesús vino a hacer. Pero aquí llega el tercer punto, que creo que todavía es más fuerte, y es que Jesucristo confrontó la religiosidad. En tercer lugar, religiosidad confrontada, porque hace un momento lo decía. Claro, espero que ya estemos comprendiendo por la gracia de Dios que en ese momento, antes de ese hombre ser sano, ya está en la mejor condición porque Cristo lo ha perdonado. Pero quienes estaban en peor condición, literal, como siempre nos lo muestra la palabra y lo vamos a repetir una y mil veces, los peores, la peor condición en la que uno puede estar es ser un religioso. ¿Por qué? Versículos 6 al 9. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron. Y noten, simplemente pensaron. Qué fácil es pecar hasta con el pensamiento, ¿no? Ahí es donde uno entiende la maldad, mis hermanos. Muchas veces ni se externaliza, pero Dios la conoce. Dios conoce hasta los pensamientos y el corazón de las personas. Versículo 7. ¿Qué es lo que dice? Mejor dicho, ellos quedaron ahí puestecitos. Tú los veías qué bien puestecitos, pero por dentro están ardiendo, están quemando. Pero son líderes religiosos, maestros. De esos que tú los ves en la calle y le haces la venia porque, mejor dicho, donde no lo hagas, te mandan al infierno. Es una blasfemia. ¿Saben qué están haciendo literal? En ese momento están matando a Cristo en su corazón. Porque estos maestros de la ley, mejor que nadie, sabían que la pena, la condena por blasfemia, ¿cuál era según la ley? Muerte. Acaban de matar a Cristo. Este blasfemo que se cree. No se merece sino la muerte. Y me voy a adelantar demasiado. Pero fue lo que hicieron. Mataron al Hijo de Dios. ¿No fueron ellos los que lo mataron? ¿No fueron ellos los que con injusticia y mentira y engaño lo entregaron ante Pilato? Sin embargo, eran sanos. No les dolía una muela. Eran líderes respetados, conocidos. Asistían a las enseñanzas de Jesús. ¿Están o no están allí? Solo Dios puede perdonar pecados. Bueno, en ese contexto la tenían clara. Pero es que era verdad. Porque el que estaba allí no era cualquiera. Sin embargo, lo mataron. Pregunta entonces, entendiendo ese pasaje, porque hasta este momento todavía Jesucristo no ha sanado al paralítico. Pero ¿quién está en mejor condición? ¿Estos maestros de la ley religiosa? ¿O el que todavía está paralítico pero ha sido perdonado? ¿Quién está mejor? Yo creo que es demasiado claro, ¿cierto? Pero pensemos, pero lo hemos visto de esa manera. Tú y yo, cuando estamos mejor, ¿en qué condición estamos mejor? ¿Cuando nos va bien en esta vida y todo marcha a las mil maravillas o cuando no? Mis hermanos, eso no es lo que importa realmente. Son circunstancias que van y vienen. Tú y yo estamos mejor si tenemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Tú y yo estamos en la mejor condición desde hoy y hasta la eternidad si hemos creído en Jesucristo como el que ha perdonado nuestros pecados. Porque lo que sea que pase en esta tierra es pasajero y tarde o temprano se desvanece. Pero podemos ver, mis hermanos, versículo 8. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué hizo Jesús? Los confrontó. ¿A dónde? Al corazón. Pero la pregunta, ¿Jesús está siendo odioso? ¿Jesús quiere ser ofensivo? No. ¿No lo creen que es mucho amor que Jesucristo esté mirando a lo profundo del corazón de estas personas para decirles, hey, ¿qué están haciendo en su corazón? Nuevamente, aquí para mí está la parte más importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde vemos, si Dios hoy no me sana la enfermedad o no me soluciona el problema, eso no significa que Dios no me ame. Porque Dios, que sabe cuál es el problema real del ser humano, vino a solucionar el problema real del ser humano. Si Jesucristo, sabiendo que el problema real es la podredumbre del corazón, la parálisis del corazón, la lepra en el corazón, aunque como hemos venido viendo, ni siquiera se puede comparar. Mejor ser leproso, mejor ser paralítico que ser un religioso, aunque esté sano.
porque al final hasta el paralítico ahora está perdonado. Pero estos se creen mejores que cualquiera. Y como se sabe en la Biblia al derecho y al revés, como son hasta los que enseñan a otros, pero ¿qué hay en su corazón? Podredumbre. Estos, yo no sé por qué no están infartados, pero el corazón está más paralítico que el hombre que está ahí todavía postrado. Podemos ver, esa es la peor condición del ser humano. Pero a los ojos de todos los demás, los más dignos de reverencia, los más santos, los más puros, los maestros de la ley. Y ahí es donde Jesús los confronta de una manera muy fuerte. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Qué es lo que hace Jesús? Los está confrontando con lo que están pensando en su corazón. No han dicho ni una palabra, pero en su mente ya mataron a Jesús, ya le dijeron blasfemo, ya le dijeron que se cree. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camella y camina. Bueno, en este contexto uno no sabe qué es más fácil o qué es más difícil. Porque uno dice tus pecados te son perdonados y ya te van a linchar. Pero obviamente, según el contexto y la pregunta, entendemos qué es más fácil. Entonces tenemos nosotros un montón de personas que se hacen llamar líderes religiosos y viven perdonando a todo mundo. Literalmente, de humanamente hablando, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados son perdonados. Eso cualquiera lo puede decir, ¿sí o no? Cualquiera le puede decir a otro, tus pecados son perdonados. 3 Padres Nuestros y 2 Ave Marías. Es muy fácil, ¿cierto? Eso es muy fácil. Pero dígale pues a ese paralítico, levántate, ponte de pie, toma tu camilla y camina. Y que ocurra, obviamente. Que no sea una pantomima, que no sea ahí un circo, una mentira. ¿Qué es más fácil? Bueno, eso los confrontó, porque esa es la pregunta. Bueno, y si este blasfemo le dice a ese hombre que tome la camilla, que se ponga de pie, tome la camilla y se vaya para la casa, ¿qué hacemos? ¿Qué creemos? ¿Los está o no los está confrontando? Jesús va a hacer el milagro, pero ¿para qué? Para confrontarlos, para que crean en Él por quien Él realmente es, para que dejen esa religiosidad y entiendan que no es por religión, no es por ley, es por Cristo que vamos al cielo, que somos salvos, que somos perdonados, que recibimos el verdadero milagro, la sanidad del corazón. Porque fue el mismo Señor Jesucristo el que en Mateo capítulo 15, versículo 19 enseñó, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la calumnia y la mentira. ¿Dónde está el problema real del hombre? No está en si es capaz o no de mover un dedo. Jesucristo, quien conoce el corazón, sabía que los que estaban en peor condición eran los líderes religiosos que estaban ahí alrededor. Y los confrontó. De hecho, quiero ir a un pasaje de Isaías que creo que nos da una radiografía, no sé si se diga radiografía, nos muestra un electrocardiograma en 3D del corazón del ser humano real. Isaías 64, versículos 6 y 7. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Literalmente el idioma original dice, somos como el inmundo. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios, trapos de inmundicia. Literalmente les he dicho muchas veces, está hablando de fluidos corporales de desecho, lo peor que te puedas imaginar. Lo mejor de nosotros. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Esa es la realidad, pero si tú miras, esto fue dicho en un contexto donde a Israel le iba bien. También que sentían que les estaba yendo tan bien, que Dios estaba a su favor, pero Dios les estaba diciendo, hey, van por el mal camino, porque prosperidad no es sinónimo de bendición. Dice el versículo 7, sin embargo, nadie invoca tu nombre ni te ruega misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Esa es la peor condición del ser humano, que le vaya bien en esta vida, pero lejos de Dios. Que le vaya mejor dicho, que sienta que tiene la bendición, bendecido y para bendecir, pero lejos de Dios, de su palabra, de su enseñanza, de su verdad. Y eso le pasó muchas veces al pueblo de Israel y quizá a veces esa comodidad, esa estabilidad, esa abundancia, creían que era sinónimo de bendición, pero a la vez, así como había abundancia de cosas materiales, había abundancia de pecado en el corazón. Y Dios que conoce el corazón sabe cuál es el problema real del hombre. Y hasta trataban de apaciguar las cositas malas, como el típico peco, rezo y empato, pero como dice aquí, pero nuestras obras de justicia no son más que trapos de inmundicia. Esa es la realidad del ser humano.
De hecho, me voy a adelantar demasiado porque lo que quiero que veamos y espero que quede claro es que Marcos nos está mostrando que el centro no son los milagros. Ya podemos ver que aún ni siquiera en este momento el centro fue el milagro de levantar al paralítico. Aún ese milagro fue para confrontarlos. ¿Qué van a creer de mí? ¿Van a creer que soy un sanador o que soy un perdonador de pecados? Porque como sanador hasta se aguantan la enseñanza. Pero cuando les digo que vine fue a perdonar pecados, me llaman blasfemo, se ofenden. ¿Y saben qué sucedió realmente? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar la palabra de Dios? Que esto ofendió tanto a estas personas, que es lo que decía al principio, y Dios quiera. Creo, desde mi corazón, que Dios lo conoce, y pues seguramente también me puedo engañar a mí mismo, pero creo que nunca he tratado de ser ofensivo adrede. De hecho, mi deseo más grande siempre es predicar. Le pido siempre a Dios gracia y amor porque sé que esto es fuerte, pero mi deseo es edificar la iglesia. Pero yo sé que este tipo de cosas ofenden terriblemente y normalmente ofenden más a los religiosos. Porque ¿saben qué sucedió más adelantico? Si uno pasa la hoja al capítulo 3 de Marcos, después de unos cuantos episodios como estos, en Marcos 3:6 dice los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes. Voy a detenerme allí un segundito porque esto es muy importante aclararlo. Los fariseos y los herodianos se odiaban a muerte, pero cuando vieron en Jesús un enemigo en común, se aliaron. ¿Para qué? Para tramar cómo matar a Jesús. Podemos ver la condición de esas personas. ¿Quién está peor? ¿Quién está más paralítico? ¿Quién está más leproso? ¿Quién tiene más fiebre? Físicamente, perfectos, pero en su corazón, perdidos. Mis hermanos, así es como nos ha encontrado Jesucristo. Porque por eso es que solamente en Él hay salvación y vida eterna. Podemos ver entonces que Marcos no está centrando, aunque está hablando de muchos milagros, pero podemos ver, no sé si esto, como decimos, nos esté cambiando el chip, podemos ver que el centro no son los milagros. Al contrario, nos está confrontando con todos esos milagros. Cuando uno ve la Biblia de esta manera, uno dice, venga, pero si estaba ahí, parecía tan real, tan claro, ¿por qué no lo había visto, mis hermanos? Ese es el asunto. Por eso eso nos lleva al cuarto punto, y es la autoridad. Autoridad confrontada. ¿Qué vamos a creer de Jesucristo? Que Él tiene el poder para sanar la enfermedad. Es que Cristo tiene el poder para hacer milagros. ¿Eso es verdad? Claro, si Él es todopoderoso. Pero eso es la promesa de la palabra de Dios. Esa es la promesa del Evangelio. Eso es lo que Dios nos promete en su palabra. Aunque Él tenga el poder aún de levantar a los muertos, lo que la palabra de Dios nos enseña es que Él tiene el poder, es para perdonar pecados y para salvarnos, porque eso nos lo enseñan los versículos 10 al 12. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene ¿qué? Autoridad. ¿Para qué? Para sanar, para perdonar pecados. Ese milagro fue para mostrar, para demostrar a esas personas que el Hijo del Hombre, Cristo, título que utilizaba para referirse al mismo, tiene toda la autoridad en la tierra para perdonar pecados. Nadie tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, sino solo Dios. Así es, porque ese que estaba allí, Él, que en un momento va a decirle al paralítico que se ponga de pie y camine, Él vino fue a perdonar pecados, porque Él es el Hijo de Dios que perdona los pecados del mundo. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, no lo tocó, no tenía necesidad. Solo mirarlo y decirle, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y qué ocurrió? Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los, me encanta esa traducción, espectadores, porque eso era lo que eran. Habían ido a ver un espectáculo. Ahí lo tienen, pero sepan y entiendan que esto es para demostrarles que tengo la autoridad. ¿Para qué? Para sanar al enfermo, siempre la he tenido. La autoridad que ustedes están cuestionando, la autoridad para perdonar pecados. Por eso cuando uno sabe que Cristo es el que perdona los pecados, ya no hay necesidad de ir a un confesionario. En Él tenemos el perdón completo de nuestros pecados, salvación y vida eterna. En Él tenemos entrada directa al cielo, sea que nos levante de ese lecho o no nos levante. Sea que nos solucione el problema o no lo solucione, porque Él ha venido a perdonar pecados. Y con ese milagro demostró que tenía el poder y la autoridad. ¿Saben por qué? Porque dice que habían quedado atónitos. Los dejó boquiabiertos. Sin embargo, creo que llegamos a una de las frases más tristes de esta historia. Todos estaban asombrados, podemos ver. ¿Asombrados por qué? Porque Jesús los confrontó. Una confrontación asombrosa, asombrados y alababan a Dios exclamando,
Pero qué triste, jamás hemos visto algo así. ¿A dónde volvieron? Al milagro. Volvieron al milagro. Tanto que Mateo, esta historia está en Mateo, Marcos y Lucas, lo que se conoce como los evangelios sinópticos. Esta misma historia que Marcos nos cuenta en el capítulo 2, Mateo nos la cuenta en el capítulo 9, y quiero ver solamente un versículo, 9:8. Al ver esto, es la misma historia. El temor se apoderó de la multitud y alabaron a Dios por darles semejante autoridad. ¿A quién? A los seres humanos. Siguieron viendo a Jesucristo solo como un ser humano, que tenía poder ¿para qué? Para sanar enfermos, pero él tenía poder, era para perdonar pecados, porque no era solamente un ser humano, era el Hijo del Hombre, título de divinidad, era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios que tiene el poder para perdonar pecados. De hecho, eso fue una de las cosas con las que más Jesucristo confrontó a sus seguidores. En algún momento él le preguntó a sus seguidores, venga, ¿qué dice la gente? ¿Que quién soy yo? Y ya la gente estaba diciendo, porque en esa época también creían en la reencarnación, eso fue Elías, que vino allá del más allá, o Juan el Bautista que resucitó, reencarnó. Otros dicen que eres un profeta. Mateo 16:15. Entonces les preguntó a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Ahí es donde vienen esas palabras, no las traje allí famosas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién lo dijo? Pedro. Que en el contexto era como más de dientes para afuera. Pero por eso quiero que vayamos nuevamente al final de Marcos, aunque alguna vez ya lo vimos y más adelante con la ayuda de Dios lo vamos a ver con más detalle. Porque si tú te lees todo el Evangelio según Marcos, aparte de los demonios que sabían quién era Jesús, lo que nos muestra el Evangelio según Marcos es que ni siquiera sus discípulos estaban pudiendo ver a Jesús por quien Él realmente era. Se seguían preguntando, como la multitud, ¿quién es este hombre? Hasta los vientos y los mares le obedecen. Pero es que él no era cualquier hombre. Según el Evangelio de Marcos, el único que finalmente pudo reconocer quién era Cristo Jesús, Marcos 15:39, fue el oficial romano que estaba frente a él en el momento en el que iba a morir Cristo, en el que murió Cristo. Al ver cómo había muerto, exclamó, este hombre, sí, verdaderamente hombre, pero era verdaderamente ¿qué? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios que vino a confrontarnos y a decirnos, hijitos, su más grande necesidad no es física. Su más grande necesidad no es material. Su más grande necesidad no es económica, ni siquiera emocional. Esas cosas van y vienen. Su más grande necesidad es perdón de pecados. Y Jesucristo hoy nos confronta con la verdad más asombrosa. Hemos creído en Él por quien Él es, el Hijo de Dios que vino a morir en una cruz para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna y salvación. Hemos seguido a Cristo Jesús o hemos creído en Él porque alguien nos contó un testimonio de una sanidad, de un milagro. Hemos creído en Él porque sabemos que lo que Él vino a hacer fue a perdonar nuestros pecados. Y en Él tenemos salvación y vida eterna a pesar de que somos tan falibles. Mis hermanos, simple, si la palabra de Dios nunca me ha confrontado es porque nunca he estado frente a la palabra de Dios. Pero quiera Dios que la palabra de Dios nos confronte de manera asombrosa y es de esta manera en la que quiero concluir, haciendo las preguntas que de cierta manera, de manera muy indirecta, aunque directa tal vez, Jesucristo confrontó a las personas. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestras vidas, la enseñanza? Quiera Dios, y espero, y aunque yo lo creo, pero quiera Dios que ve en nuestros corazones que así sea, que lo que más nos emocione, apasione, nos deleite y deseemos siempre sea las enseñanzas de Cristo. Que sea la verdad de la palabra la que nos deleite hasta el último día que Él nos regale en esta tierra. Porque esa es la pregunta, ¿en dónde está puesta mi fe en Cristo? ¿En que Él me va a solucionar un problema? Sigamos orando, mis hermanos, y creamos que si Él quiere y es su voluntad, nos ayuda en el problema y la dificultad, aún en la enfermedad. Pero que si no entendamos que Él ya ha hecho lo más grande por nosotros, que Él ha obrado eso en nuestros corazones. ¿Quién es Cristo para nosotros? Esa es la pregunta confrontante. Quiera Dios que hoy nos asombre, que Él es nuestro Salvador, el que ha perdonado nuestros pecados. ¿Es ese Cristo para ti? Espero que sí, también para mí. Si no lo fuera, creamos en Cristo por quien Él es. Pero la manera en que quiero que terminemos es orando, diciéndole, Señor, confróntanos. Si nos tienes que decir la verdad, por favor, dínosla siempre, aunque sea difícil, aunque sea confrontante. Pero Señor, siempre llévanos por el camino correcto y ayúdanos a poner nuestra fe en ti todos los días hasta el final, entendiendo que lo que tú has hecho es perdonar nuestros pecados. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por enviar a tu Hijo a esta tierra a hacer lo que realmente era más importante, a traernos la palabra viva y verdadera, la palabra que a través de tu Espíritu
nos lleva a la verdadera libertad. Padre, que podamos nosotros hablar de una libertad del corazón, del alma, libres para adorarte, para exaltarte, para conocerte, para amarte, pero por sobre todo libres de nuestra culpa, de nuestros pecados y de nuestras maldades por la obra de tu amado Hijo Jesucristo en la cruz. Padre, llévanos a entender que este es el milagro más grande que a través de tu Hijo tú has hecho por nosotros. Enviar a tu propio Hijo desde el cielo a hacerse como un ser humano y darle el poder y la autoridad para venir a esta tierra a perdonar nuestros pecados, nuestras maldades. Que este sea el evangelio que prediquemos hasta el último día de nuestras vidas en este lugar. Que esta sea la verdad que anhelemos y deseemos, sabiendo que aunque tú puedes ayudarnos en nuestros problemas y dificultades y aún sanar nuestras enfermedades, que este no sea nuestro centro, sino que el centro sea la verdad de tu palabra que nos confronta y nos dice que lo que más necesitamos es salvación, vida eterna, perdón de pecados. Padre, que confrontes nuestra religiosidad, que confrontes lo que hay en nuestros corazones. Tu palabra dice que el corazón del ser humano es engañoso más que todas las cosas y que ninguno de nosotros lo puede conocer, pero tú eres el que eres capaz de escudriñar hasta lo más profundo, aún los pensamientos más ocultos que haya dentro de nuestro corazón. Y solo tú, por medio de tu palabra, puedes abrirnos, partirnos en dos y dejar ver lo que hay allí y exponernos y llevarnos a creer lo que realmente es verdadero e importante, la verdad de tu Hijo Jesucristo, salvación y perdón de pecados. Permítenos vivir a la luz de esta verdad todos los días hasta la eternidad. Quizá en este momento el deseo y petición más grande, que mientras nos prestes vida y en este lugar por tu gracia, se predique tu palabra, que sea la verdad bendita, tu evangelio, la verdad de que en tu Hijo hay salvación y perdón de pecados, lo que prediquemos hasta el último día de nuestras vidas, hasta donde nos permitas llegar con tu mensaje en esta tierra. Esto te pedimos para tu gloria y nuestro bien y el bien de aquellos que han de escuchar tu evangelio en Cristo Jesús. Amén y amén.